Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la serie de videos en donde vamos a hablar de la respuesta inmune adaptativa y su regulación. Entonces, para repasar un poco, acuérdense que la respuesta inmune adaptativa está determinada por la naturaleza de la amenaza, que puede ser, por ejemplo, una infección, y esta va a ser guiada, esta respuesta inmune adaptativa, por la respuesta inmune innata, que ya le va a mandar información, por ejemplo, por medio de citoquinas. Acuérdense que las citoquinas son pequeñas proteínas especializadas en la comunicación intercelular. Como características principales de la inmunidad adaptativa, les podemos decir que esta respuesta es específica, o sea, tiene especificidad contra el antígeno. Además, que es capaz de generar memoria. Esta generación de memoria es importante porque, como ustedes ya lo saben, el sistema inmune frente a una nueva exposición al mismo antígeno va a responder más rápido y mejor o más eficazmente. Y por último, esta respuesta se especializa, es especializada porque va a ser hecha a medida frente a cada amenaza que se presente. Estas respuestas del sistema inmune adaptativo pueden ser efectoras, pero también pueden ser reguladoras, y es lo que nos atañe en estos videos. Y el rol del jefe de orquesta, en este caso, lo tienen las células dendríticas. Entonces, las células dendríticas son las que van a censar y determinar qué tipo de respuesta, para qué tipo de respuesta adaptativa va a tomar el sistema inmune, o efectora o reguladora. Pero para que nosotros nos pongamos en contexto, vamos a ver un poco que dentro de un esquema de respuesta inmune normal tenemos la presentación de antígenos por las células dendríticas a un linfocito T virgen. Este linfocito T se va a diferenciar, ¿de acuerdo? Y se va a expandir, o se van a activar linfocitos B naive, que también se van a diferenciar y expandir, y en los dos casos, bueno, o se van a producir linfocitos B productores de anticuerpos o linfocitos T efectores. Cuando la respuesta inmune comienza a caer, aquí es donde se dan los mecanismos activos de regulación. Es en esta fase donde se toman importancia y donde van a tomar importancia moléculas que vamos a ver más adelante en los videos que siguen, como son CTLA4, PD1 y FAS ligando. Pero todo esto lo vamos a ver en los videos que siguen. ¿Por qué es importante la regulación de la respuesta inmune? Bueno, ¿por qué es necesario? Una de las razones es que simplemente el sistema inmune tiene que saber tolerar lo propio, para que pueda desarrollarse una tolerancia materno-fetal, para que no hagamos alergias o intolerancias a los alimentos, para controlar la hipersensibilidad o, por ejemplo, esto permite la regulación también de tener órganos, que existan órganos con estatus de inmunoprivilegiados, como por ejemplo los ojos o los testículos. La respuesta inmune adaptativa es parte de mecanismos fisiológicos y el conocimiento de los mismos permitió que los médicos e investigadores pudiéramos realizar inmunointervención. ¿Qué quiere decir inmunointervención? Que en patologías de base inmunológica se pueda manejar el rechazo de los trasplantes, manejar la autoinmunidad o mismo por medio, por ejemplo, de terapia génica se puedan manejar enfermedades en donde hay déficit hasta de proteínas. Otro concepto muy importante que ustedes tienen que empezar a saber es que hay ciertas patologías como el cáncer o ciertas infecciones crónicas o ciertos microorganismos que generan infecciones crónicas que lo que hacen es manipular de manera patológica los mecanismos normales de regulación de la respuesta inmune en favor propio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que determina que una respuesta sea inmunogénica o una respuesta sea no inmunogénica o tolerógena? Bueno, en primer lugar, lo que empieza a determinar la salida de la respuesta inmune es el antígeno. El antígeno puede determinar que la respuesta tome para un lado o para el otro, y eso depende hasta de ciertas características. Por ejemplo, la naturaleza del antígeno, si es lipídico, proteico, la carga antigénica, si hay mucha carga antigénica o poca carga antigénica, y por supuesto, como les decía más atrás, es la respuesta innata que desencadena, que va a guiar a la respuesta inmunoadaptativa a que sea inmunogénica o no inmunogénica. Entonces, en cuanto a los antígenos, ciertas características, como les decía, determinan la respuesta. Pero a favor de los antígenos propios tenemos
la característica de que estos antígenos se presentan en forma prolongada, están todo el tiempo presentándose. Que estos antígenos propios se presentan también en los órganos que generan los linfocitos T, por ejemplo en el timo, que estos antígenos propios se presentan en ausencia de coestimulación. Ustedes ya vieron todo lo que es coestimulación en los teóricos de activación de linfocitos T. Y sobre todo que estos antígenos propios son presentados por células dendríticas inmaduras o, como vamos a ver más adelante, por células dendríticas, mejor dicho, reguladoras. ¿Ah? Todo esto tienen a favor los antígenos propios para que la respuesta inmune sea tolerogénica, contrariamente a otros antígenos que hacen que, por ejemplo, que entran por la vía de la piel, o antígenos que son presentados por células dendríticas maduras, hacen que las respuestas sean de tipo efector hacia ellos. Entonces, la evolución equipado del sistema inmune con mecanismos que discriminan lo propio de lo no propio y lo patogénico de lo comensal. Estos mecanismos son beneficiosos en algunos casos, como por ejemplo la eliminación de patógenos. Una respuesta inmune inmunogénica elimina patógenos y eso es beneficioso, pero no es beneficioso cuando esa respuesta inmune inmunogénica genera autoinmunidad, genera el rechazo al trasplante o genera ciertos tipos de alergia. Todo lo contrario pasa con las respuestas no inmunogénicas o tolerógenas. Estas respuestas son beneficiosas en el caso de los antígenos propios. En el embarazo, ustedes van a ver cómo en el embarazo se desarrolla todo un contexto de respuesta inmune reguladora, pero es deleteria cuando lo utiliza, por ejemplo, un tumor para manipularla y para poder sobrevivir. Entonces, intervenir de una manera inmunoterapéutica es lo que uno puede hacer cuando conoce las bases moleculares de los mecanismos. Entonces, regular es tolerar, por un lado, lo propio y lo no propio y lo comensal, es limitar una respuesta inmunoefectora, pero también es adaptarse al tipo de noxa, de patógeno o de peligro. Pero primero vamos a empezar entonces por hablar de lo que es la tolerancia. La tolerancia inmune se define como un estado fisiológico en donde un antígeno es protegido de manera durable y sistémica. Es protegido de manera que el sistema inmune no lo destruya. Y la relevancia fisiológica que tiene es la autotolerancia. Hay un concepto muy importante que me gustaría que ustedes retengan, es que las respuestas inmunes adaptativas discriminan lo propio de lo no propio utilizando mecanismos activos, mecanismos moleculares activos que, por supuesto, por ser activos, generan energía. Es necesario que comenzamos entonces a ver los mecanismos de tolerancia a lo propio para que entiendan luego la etiopatogenia de las enfermedades autoinmunes y cómo se utilizan, por ejemplo, los fármacos para inmunointervenir. En cuanto a la tolerancia, acuérdense que esta puede ser natural o adquirida, o puede, según donde se desarrolle, hablamos de tolerancia central y periférica. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Acuérdense que los linfocitos inmaduros en el timo, ya sea linfocitos T para el timo o B para médula ósea, están en contacto con concentraciones muy altas de antígenos propios. Aquellos linfocitos inmaduros que reconocen los antígenos propios son eliminados por apoptosis. O la otra opción es que para un linfocito B, edite su receptor, es como darle una segunda chance, o la otra opción para un linfocito T es que se vuelva regulador. Entonces, de la médula o del timo van a salir linfocitos maduros, que si reconocen antígenos propios en la periferia, también van a tener mecanismos reguladores que los frenen. ¿Y por qué se necesitan mecanismos de tolerancia a nivel de los tejidos periféricos? Porque de aquí se escapan algunos linfocitos T autorreactivos. Eso lo vamos a ver ahora en detalle en las diapositivas que siguen. Entonces, para ir ordenándonos, los tipos de tolerancia pueden ser, en cuanto al lugar donde se desarrollan, al tejido, central o periférica. Acuérdense que la central es el timo, en el timo para los linfocitos T, y en la médula ósea para los B. Los mecanismos moleculares, los cuales vamos a ver uno por uno en los videos que siguen, son o la de lesión clonal, o la edición del receptor para el linfocito B, la anergia y la generación de linfocitos T reguladores, que en este caso van a ser Tmix Tregs.
En el caso de la tolerancia periférica se puede desarrollar en cualquier parte del organismo y los mecanismos son la anergia, la lesión clonal, la generación de linfocitos T reguladores, que atención en este caso son los P-Treg o Treg periféricos, y los linfocitos P reguladores. Pero entonces vamos a ver y repasar, yo aquí les puse un esquema que ustedes ya conocen, pero quería mostrarles esto antes de empezar a hablarles de los mecanismos más moleculares, de cómo se generan esos linfocitos T reguladores y cómo se evita que los linfocitos T sean autorreactivos frente a antígenos propios. Entonces, ustedes ya saben que el timo es el principal lugar de maduración de los linfocitos T y los linfocitos T en desarrollo se llaman timocitos. En la región cortical externa y en el seno subcapsular están los timocitos más inmaduros. Allí ustedes saben que las células epiteliales corticales van a realizar la selección positiva de esos timocitos, eligiendo aquellos que saben reconocer el antígeno, el MHC propio, pero que tienen una avidez baja por ese MHC propio. Esos linfocitos T van a pasar a la médula tímica, en donde van en un trabajo conjunto entre células dendríticas y células medulares epiteliales, van a sufrir una selección negativa. O sea, aquellos que reconozcan antígenos propios y MHC con alta avidez o se van a morir o van a verlo, o en la próxima diapo vamos a ver bien lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que determina la maduración o el resultado de la maduración de la célula T? Es la avidez del TCR por el MHC. Si ese en el timo, si ese TCR tiene una interacción de avidez nula, o sea, va a haber señales, no va a haber señales de señalización a través del TCR, el timocito no le sirve al sistema inmune y se va a morir por abandono. ¿Ah? No sirve para nada porque nunca va a reconocer un linfocito T, un MHC propio mostrando ni siquiera un antígeno dañino. Sin embargo, aquellos linfocitos T que reconocen al MHC propio con una interacción de baja intensidad sobreviven y salen a la periferia sin ningún problema. Cuando aquel linfocito T reconoce al MHC propio con una interacción de alta avidez, quiere decir que va a haber alta intensidad de señal a través del TCR, pueden pasar dos cosas. O el linfocito T se muere por selección negativa, o se generan los linfocitos T reguladores, que en este caso son los linfocitos T reguladores tímicos. ¿Bien? Yo les decía hoy que en el timo había una cooperación entre células dendríticas y células epiteliales tímicas, y esto es necesario porque en el timo existen estas células y van a ver que aquí aparece un jugador que es el factor de transcripción aire. ¿No? Este factor de transcripción es muy importante porque hace que en el timo se expresen antígenos que son propios de los tejidos periféricos, los que se llaman TRAS. TRAS quiere decir antígenos restringidos a tejidos en inglés. Entonces, estos antígenos que no son del timo van a ser presentados a los linfocitos T o a los timocitos, ya sea por moléculas de MHC de clase 1, porque como son generados por las células son citosólicos, acá no hay problema, son mostrados en MHC de clase 1, pero miren que también estos antígenos son mostrados a los timocitos en MHC de clase 2 por el fenómeno de autofagia, porque nosotros tenemos que educar tanto a los CD4 como a los CD8. Por otro lado, estas células llega un momento que se mueren por apoptosis y esos cuerpos apoptóticos van a ser captados por las células dendríticas del timo, al igual que otros antígenos que llegan por la sangre, y también van a ser presentados a los linfocitos T tímicos. Muy importante también es la llegada de células dendríticas migradoras que traen, por ejemplo, proteínas expresadas en la flora comensal o expresadas en los antígenos de la dieta y que también van a ser presentados aquí a los linfocitos T para que no hagamos justamente alergias a ciertos alimentos o eliminemos la flora comensal que, como ustedes van a ver en otros teóricos que sigan, son importantes para la homeostasis del organismo. Pero miren, yo les quería comentar aquí que estos antígenos que son propios de los tejidos, sí será importante porque es el típico caso de la insulina. La insulina es un antígeno que no se expresa en el timo, pero aquí, por ejemplo, estas células son capaces de expresar la insulina para hacer
y darle la orden a los linfocitos T que esa proteína no sea atacada en la periferia, porque si es atacada en la periferia, después puede haber fenómenos de autoinmunidad, notablemente una enfermedad de diabetes. Sí serán importantes también las células dendríticas, que cuando yo a un animal vivo le depleto las células dendríticas, o sea, por ejemplo, le doy una gran dosis de ciclofosfamida, ¿qué es lo que va a pasar con el animal? Bueno, en el caso de los ratones, por ejemplo, no aumentan de peso y se mueren a los 2 meses y poco de vida. Un ratón vive por lo menos 1 año y pico, 2, y aquí se mueren de manera espontánea. Por otro lado, cuando esos animales se mueren, se puede ver a nivel de los órganos que existe esplenomegalia. Vieron que los animales que no tienen células dendríticas tienen esplenomegalia, tienen adenomegalias. Estos son los órganos linfáticos o los ganglios mesentéricos. Vieron que los ganglios linfáticos de los ratones sin células dendríticas son más grandes. Incluso a nivel del colon tienen alteraciones de tipo histológico. Aquí ven un colon normal con una arquitectura normal, y aquí ven un colon que está totalmente lesionado, que no tiene una arquitectura normal, y que esto se va a traducir también en una funcionalidad que no es normal. Eso es muy importante entonces entender que este gen, aire, y su factor de transcripción, aire también, cuando no existen, generan problemas. Hay pacientes que sufren de APS-1, que es un síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1, en donde tienen varios tipos de autoinmunidad. Y esto se da entonces porque aire, si está aire, sí se expresan antígenos restringidos a los tejidos, que van a ser mostrados a los linfocitos T, que si son reactivos contra ellos, se van a morir por apoptosis. En un individuo en donde aire no funciona bien, estos antígenos no van a ser mostrados, el linfocito T autorreactivo no va a ser eliminado por selección negativa y va a ir al tejido periférico y va a generar reacciones de autoinmunidad. Entonces, acuérdense que el reconocimiento de antígenos propios por los linfocitos T inmaduros en el timo llevan a la apoptosis, o sea, por selección negativa, o a la generación de linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores van a ser objeto de análisis en uno de los videos que sigue. Bien, entonces, ¿por qué no alcanza con la tolerancia central? Y ahí hay un concepto que es muy importante, que a mí me gustaría poder transmitírselos. Entonces, la tolerancia central es imperfecta, pero ¿qué pasaría si fuera exigente? Imagínense que en el timo estos son los linfocitos T autorreactivos en rojo y los azules son los linfocitos antiantígenos extranjeros, los que sirven para el organismo. Si la tolerancia central fuera exigente, no nos quedaríamos con ningún linfocito T autorreactivo y en la periferia no habría linfocitos T autorreactivos. Pero ¿cuál sería el precio a pagar? Que nos quedaríamos con muy pocos clones de linfocitos T que sí sirven. O sea, perderíamos en el repertorio del linfocito T. Pero como la tolerancia central es imperfecta, si bien salen a la periferia algunos linfocitos T autorreactivos, nosotros podemos quedarnos con un repertorio mucho más grande de linfocitos T. Entonces, eso a nivel de la población mundial es muy importante porque asegura que el sistema inmune global sea capaz de responder a todos los microorganismos y a todos los peligros inmunológicos que se enfrenta el individuo a nivel de población mundial. Entonces, como la tolerancia central es imperfecta, el sistema inmune pone en marcha mecanismos de tolerancia periférica que vamos a ver en el video que sigue. Bueno, como siempre, quedamos a las órdenes por si hay alguna duda, alguna pregunta, que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias.